Como una aplicación interesante del teorema de suma de dimensiones del núcleo y la imagen que vimos en el video anterior, vamos ahora a resolver un ejercicio en el cual vamos a demostrar una propiedad sobre matrices cuadradas que fue mencionada cuando al comienzo del curso, en los primeros videos, hicimos un repaso sobre propiedades de matrices y de operaciones entre matrices. Dijimos en ese momento que si teníamos dos matrices cuadradas, A y B, dos matrices reales, n por n, y sabíamos que el producto de una matriz, de una de ellas por la otra, me daba la matriz identidad, entonces automáticamente podíamos afirmar que invirtiendo el orden de los factores también obteníamos la matriz identidad. Es decir, si tenemos dos matrices A y B reales n por n y sabemos que A por B me da la matriz identidad, podemos asegurar que también B por A me da la matriz identidad. Con lo cual, cada una de las matrices es la inversa de la otra. Es decir, sabiendo esto, con esto nos alcanza para saber que ambas matrices son invertibles y que cada una de ellas es la inversa de la otra. Es un hecho que de ninguna manera es obvio ni inmediato, porque el producto de matrices no es conmutativo, precisamente. Entonces, ahí está lo interesante de la cuestión, ¿no? Bien, entonces, pero sí es conmutativo en este caso, ¿no? Es interesante que en este caso sí es conmutativo. Si A por B me da la identidad, entonces A por B es igual a B por A. Bueno, ahora, como ya dije, vamos a demostrar que realmente así ocurre, es decir, vamos a demostrar bajo esta hipótesis que se cumple esto, utilizando el teorema de suma de dimensiones. Para eso lo que hacemos es definir una transformación T de Rn por n en Rn por n, del espacio de matrices cuadradas en el mismo espacio, de esta manera. La imagen de cada matriz que tomamos acá, de cada matriz n por n, va a ser igual al producto de A por X. Acá las matrices A y B están dadas y cumplen esta condición. ¿Está? Bien, entonces con la matriz A definimos la transformación T de esta manera. Bueno, claramente T es una transformación lineal. Esta es una transformación lineal del espacio de matrices en el espacio de matrices. Porque el transformado de X más Y es A por X más Y, y eso es A por X más A por Y. Por lo tanto es la suma de los transformados. Y el transformado de un escalar alfa por X es A por alfa por X, el alfa sale afuera, etc. Entonces me queda alfa por el transformado de X. O sea, inmediatamente uno advierte que esta transformación es lineal. Bien, veamos que la imagen de esta transformación es todo el espacio de llegada. Eso no tiene por qué ocurrir así, pero en este caso sí ocurre. Cuando uno tiene una transformación lineal de un espacio vectorial en otro y resulta que la imagen de la transformación lineal es todo el espacio de llegada, en ese caso, como ustedes saben, se dice que la transformación es sobreyectiva o subyectiva. Eso es un calificativo que se aplica a cualquier función, ¿no es cierto? Cuando yo tengo definida una función entre dos conjuntos, un conjunto de salida, un conjunto de llegada, y resulta que la imagen de la función es todo el conjunto de llegada, en ese caso se dice que es sobreyectiva la función, o subyectiva. Lo cual significa que todo elemento del conjunto de llegada es imagen de un elemento del conjunto de salida, por la función que estamos considerando. Bueno, en este caso vamos a ver que la imagen de esta transformación es todo el espacio Rn por n. Para eso, lo que hacemos, bueno, obviamente que la imagen está contenida acá, o eso es obvio, ¿cierto? Por definición de imagen. Pero lo que vamos a hacer es tomar una matriz cualquiera ahí en el espacio de llegada, una matriz cualquiera real n por n, y vamos a ver que esta matriz obligatoriamente es la imagen por la aplicación T de una matriz también real n por n. Entonces, si tomamos una matriz cualquiera ahí, real n por n, y consideramos la matriz X definida de esta manera, B por I, o sea, recordemos que A y B son matrices que están dadas y que cumplen esta condición. Entonces, ahora, dada una matriz I, usando la matriz B, definimos X como B por I. Es una matriz, por supuesto, que también está en este espacio. ¿Qué pasa cuando aplico T a la matriz X? Bueno, T por X, por definición de T, es A por X, pero ahora X es B por I. Entonces me queda A por B por I, por asociatividad de producto de matrices,
Eso es A por B por I, pero ahora usamos esta hipótesis, me queda la matriz identidad por I, es decir, me queda la matriz I. De modo que el transformado de X es igual a I. Entonces, tomé una matriz I cualquiera en el espacio de llegada y mostré que esa matriz I es la imagen de alguna matriz X por T. Eso significa que la matriz I está en la imagen. Entonces, toda matriz de acá está en la imagen de T, por lo tanto la imagen es igual a todo el espacio de llegada. Bien, pero eso, ¿qué implicancias tiene en relación con el teorema de suma de dimensiones? Fíjense, la dimensión del espacio de salida es n cuadrado, la dimensión de este espacio vectorial es n cuadrado, es n por n. Y el teorema de suma de dimensiones dice que entonces n cuadrado es igual a la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen. Pero resulta que la imagen es todo esto, entonces la dimensión de la imagen también es n cuadrado. Entonces n cuadrado tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más n cuadrado, por lo tanto la dimensión del núcleo es 0. Entonces el núcleo de esta transformación T obligatoriamente se reduce a la matriz nula. Pero, fíjense, si transformamos la matriz esta que tenemos acá, la identidad menos B por A, ¿qué obtenemos? El transformado de esta matriz es A por esta matriz. Distribuimos A en esta suma de matrices y nos queda A por la identidad que es A menos A por B por A. A por B por A. Pero ahora nuevamente usamos que A por B es la matriz identidad. Entonces acá lo que nos queda es A menos A, es decir, nos queda la matriz nula. Por lo tanto, esta matriz es transformada por T en la matriz nula. ¿Qué significa? Que esta matriz está en el núcleo de T. Concluimos que la matriz identidad menos B por A está en el núcleo de T, pero recordando que el núcleo de T es la matriz nula, de eso se deduce que B por A es la matriz identidad. O sea, finalmente llegamos a lo que queríamos probar, que B por A me da la matriz identidad. Entonces, como se dan cuenta, la demostración lleva su trabajo, es un resultado de cierta hondura. Y de hecho, lo estamos demostrando usando el teorema de suma de las dimensiones, que es un teorema que también tiene cierta profundidad, digamos, no es una cuestión, no es un resultado así evidente ni superficial. Así que es una aplicación interesante de ese teorema. Bueno, ahora vamos a referirnos a ciertas operaciones que podemos realizar entre las transformaciones lineales. Primero vamos a hablar de suma de transformaciones lineales y producto de escalares por transformaciones lineales. Bueno, si B y W son dos espacios vectoriales reales, vamos a indicar con este símbolo L, B, W, al conjunto de todas las transformaciones lineales de B a W. O sea que este símbolo me va a indicar al conjunto formado por todas las posibles transformaciones lineales que salen de este espacio vectorial y llegan a este. Si T1 y T2 son dos de tales transformaciones lineales, definimos la suma entre ellas de la manera usual. Entonces, la suma de T1 más T2 va a ser una función cuyo dominio va a ser el espacio vectorial B, cuyo conjunto de llegada va a ser W, que va a estar definida de la manera usual. T1 más T2 evaluado en un vector X del espacio vectorial B va a ser igual a T1 en X más T2 en X. Bien, entonces, este símbolo acá representa la suma entre dos transformaciones lineales. Esta suma que tenemos acá es la suma de vectores en W, ¿no? Por supuesto, pero usamos el mismo símbolo para indicar ambas sumas, pero se entiende que son cosas distintas. Bueno, es muy fácil ver, es un ejercicio práctico, que si definimos la transformación T1 más T2 de esta manera, entonces T1 más T2 también es una transformación lineal. T1 más T2 se comporta linealmente, es una transformación lineal de B a W. En otras palabras, si sumo dos transformaciones lineales, obtengo una transformación lineal. Es muy fácil de ver.
Y si tenemos un escalar alfa cualquiera y una transformación lineal t de B a W, definimos el producto del escalar por la transformación de B a W de la manera también usual. Alfa por t evaluado en x es alfa por el transformado de x, para todo x en b. Y nuevamente es fácil ver que alfa por t también es una transformación lineal. Entonces t1 más t2 y alfa por t son transformaciones lineales de b a w. Y además, también es fácil ver que con estas operaciones así definidas, la suma de transformaciones lineales y el producto de escalares por transformaciones lineales, este conjunto resulta ser un espacio vectorial real. O sea, digamos, con el conjunto de todas las transformaciones lineales de B a W podemos armar un espacio vectorial mediante estas operaciones. Recordemos que para tener un espacio vectorial yo lo que tengo que tener es un conjunto de elementos que genéricamente llamamos vectores. Bueno, en este caso ese conjunto va a ser esto, va a ser el conjunto de las transformaciones lineales de B a W. Y lo otro que necesitamos son dos operaciones. Una suma de elementos de ese conjunto, es decir, una suma de transformaciones lineales en este caso, y un producto de escalares por elementos del conjunto, es decir, un producto de escalares por transformaciones lineales en este caso. Y después lo que se necesita es comprobar que se verifican los 8 axiomas de espacio vectorial. Esta suma de transformaciones lineales tiene que ser asociativa, tiene que ser conmutativa, tiene que tener un elemento neutro, que obviamente va a ser la transformación nula, que transforma todos los vectores de B en el vector nulo, etc. Bueno, es muy fácil ver que se cumplen esos 8 axiomas, ¿no? Y por lo tanto esto es un espacio vectorial. Bien, en particular, cuando el espacio de salida es igual al de llegada, en lugar de usar esta notación para indicar las transformaciones lineales de B a B, que serían los operadores lineales, se indica así directamente. Entonces, L de B, esta notación, forma el conjunto, digamos, ese conjunto indica el conjunto de todos los operadores lineales que actúan en el espacio vectorial B, es decir, todas las transformaciones lineales de B en B. Y la otra operación importante que realizamos entre transformaciones lineales, que podemos efectuar entre transformaciones lineales, es la composición, cuando ella está definida, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que tenemos dos transformaciones lineales, T y S. La transformación T va del espacio vectorial B en el espacio vectorial U, y S va del espacio vectorial U en el espacio vectorial W. En estas condiciones, podemos considerar la composición de S con T, S cerito T. Bien, porque la imagen de T está adentro del dominio de S. Entonces, esa composición está definida y va a ir de B a W. Y como todos saben, la composición S cerito T evaluado en X es, por definición, esto que tenemos acá. Es la imagen por S de la imagen por t del vector x, S de t de x. Así se define la composición de S con t evaluada en x. Para todo x en el espacio vectorial B. Composición de funciones. Lo importante es que la composición de S con t es lineal. Es decir, acá lo importante es que cuando puedo yo componer dos transformaciones lineales, la función compuesta resultante también es una transformación lineal, ¿no? Por eso la operación tiene interés dentro del ámbito de las transformaciones lineales, porque justamente al componer dos transformaciones lineales obtengo una nueva transformación lineal. La demostración de que la composición de S con T es lineal es directa, sencilla, simplemente consideramos la composición y la aplicamos a una combinación lineal de dos vectores x e y. Evaluamos S cerito T en alfa por X más beta por Y. Bien, por definición de composición, eso es S evaluado en la transformación de alfa por X más beta por Y. Bien, esto por definición de composición de funciones.
Ahora, como t es lineal, el transformado de alfa por x más beta por y es alfa por el transformado de x más beta por el transformado de y. Y ahora utilizamos el hecho de que S también es lineal. Entonces S evaluado en esta combinación lineal va a ser alfa por S evaluado en t de x más beta por S evaluado en t de y. S evaluado en t de x es S compuesta con t en x y S evaluado en t de y es S compuesta con t evaluado en y. Entonces finalmente obtuvimos que esta composición aplicada a esta combinación lineal es la respectiva combinación lineal de las imágenes por la composición de los vectores x e y, por lo tanto ese cerito t es una transformación lineal. En el espacio vectorial de los operadores lineales que actúan en un espacio vectorial B, ese que hemos dicho que lo indicamos así, en este espacio, de todos los operadores lineales que van de B a B, bueno, ahí está la composición entre dos operadores lineales, está siempre definida, por supuesto. Podemos considerar siempre la composición entre dos operadores lineales.